Quiso volar, correr y hasta querer teletransportarse, pero de la ley no hay nada que pueda huir por siempre. Y Manuel Alejandro Núñez no iba a ser la excepción. Un hombre que, si bien no es una calaña como el Chapo, sí fue el que llevó por mucho tiempo a Iván por los aires. Trabajo que le terminó costando muy caro. Pero ¿cómo la policía logró dar con él? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Durante meses, las fuerzas especiales del ejército mexicano y la marina habían estado rastreando sus movimientos, analizando sus rutas de vuelo, sus contactos y los escondites donde se refugiaba cuando no estaba transportando a miembros del cártel de Sinaloa o grandes cargamentos de droga. Sabían que capturarlo no solo significaba un golpe estratégico, sino también una fuente de información crucial sobre la estructura operativa de la organización y sus rutas de narcotráfico. El Jando no era un sicario cualquiera, no se escondía en las sombras ni tenía un perfil bajo. Era un piloto de élite, uno de los pocos con la confianza absoluta de Iván Archibaldo. Sus habilidades de vuelo le permitían trasladar sin problemas grandes cantidades de droga desde México hasta Estados Unidos, usando avionetas con matrículas falsas, rutas clandestinas y pistas de aterrizaje improvisadas en medio de la sierra. También se le atribuían misiones de transporte para miembros de alto rango del cártel, garantizando su movilidad sin depender de las carreteras vigiladas por el gobierno. Sabían que atraparlo no sería fácil. El hombre conocía bien las tácticas de evasión y contaba con una red de protección que lo mantenía fuera del radar de las autoridades. La inteligencia militar detectó que Mauro Alejandro Núñez se encontraba en la sindicatura de Jesús María, un bastión clave del cártel de Sinaloa. Se movía con discreción, pero cada vez que llegaba a un lugar, los informes lo ubicaban rodeado de hombres armados. Las comunicaciones interceptadas indicaban que había bajado la guardia en los últimos días, confiado en que la captura de Iván Archibaldo había desviado la atención de los operativos. Los analistas de la Sedena concluyeron que era el momento perfecto para actuar. El despliegue comenzó la madrugada del sábado. Un grupo de fuerzas especiales se movilizó en helicópteros de la Marina, mientras que otros equipos avanzaban en vehículos blindados a través de caminos de terracería. El objetivo era capturarlo con vida, sin dar oportunidad de reacción a su equipo de seguridad. La estrategia era asestar un golpe rápido y fulminante antes de que pudiera escapar en alguna de sus aeronaves o recibir apoyo de otros miembros del cártel. Las unidades de inteligencia ya habían ubicado la casa de seguridad donde se refugiaba. Se trataba de una finca en las afueras de Jesús María. Una construcción fortificada con varias salidas estratégicas, bodegas ocultas y un sistema de vigilancia con cámaras y sensores de movimiento. Los informes indicaban que al menos una docena de sicarios lo custodiaban, todos bien armados y con la orden de abrir fuego en caso de cualquier amenaza. Los equipos se dividieron en varias secciones. Mientras un grupo aseguraba los accesos principales, otro se infiltró sigilosamente por los flancos, avanzando entre la maleza y evitando ser detectados por los sistemas de seguridad. En el aire, un dron de reconocimiento transmitía imágenes en tiempo real al comando central, permitiendo a los mandos militares monitorear cada movimiento dentro del perímetro. ¿Será que lograrán dar con él? A las 3:45 de la mañana, el ataque comenzó. Con una sincronización perfecta, los francotiradores eliminaron a los guardias que vigilaban la entrada principal y las torres de vigilancia. Al mismo tiempo, un helicóptero artillado sobrevoló la finca, lanzando bengalas y disparos de advertencia para sembrar el caos entre los ocupantes. Los sicarios, sorprendidos por la rapidez del asalto, intentaron reaccionar, pero las fuerzas especiales ya estaban dentro del complejo. Las puertas fueron derribadas con explosivos controlados y los soldados irrumpieron en la finca con una ofensiva implacable. Las ráfagas de fuego cruzado iluminaron la oscuridad, mientras los sicarios intentaban atrincherarse en distintas habitaciones. Los comandos entrenados para este tipo de combates avanzaban con disciplina y precisión, neutralizando a cada enemigo con disparos certeros. Dentro de la casa, el Jando se despertó con el estruendo de los disparos y las explosiones. Sabía que estaba perdido. Se levantó de la cama, tomó su arma y trató de escapar por una salida secreta en el baño, pero ya era demasiado tarde. Un grupo de soldados había asegurado la parte trasera de la finca, bloqueando cualquier intento de fuga. Al abrir la puerta se encontró con el cañón de un rifle apuntándole directamente al rostro. ¡Al suelo!, le gritó uno de los comandos. Por un instante pareció dudar. Sabía que si intentaba cualquier movimiento en falso lo abatirían en el acto. Soltó el arma lentamente y levantó las manos. «Manos arriba, cabrón. No hagas pendejadas»,
le ordenó a otro soldado mientras lo sujetaban con violencia. Lo tiraron al suelo, le pusieron las rodillas sobre la espalda y le esposaron las manos a la espalda. Su rostro chocó contra el piso de concreto, haciéndole sangrar la nariz. No hubo tiempo para reclamos ni súplicas. Lo levantaron de inmediato y lo sacaron de la casa con la misma velocidad con la que había sido asegurada. Afuera, el resto de los sicarios estaban neutralizados. Algunos yacían abatidos en el suelo, otros estaban siendo sometidos con la cara contra la tierra, esposados y bajo la vigilancia de los soldados. Las armas, municiones y equipos de comunicación fueron incautados de inmediato. La operación había sido un éxito total. En menos de 10 minutos, la finca estaba completamente bajo control. El Jando fue llevado rápidamente a uno de los helicópteros. Sus ojos reflejaban una mezcla de furia y resignación. Sabía que el gobierno no lo soltaría con facilidad y que su destino estaba sellado. Los soldados no le dirigieron la palabra. Solo lo aseguraron en el helicóptero y esperaron a que despegara rumbo a una base militar de alta seguridad. Mientras el helicóptero se elevaba, la noticia de su captura comenzó a difundirse entre los círculos de inteligencia. Sabían que esto tendría repercusiones. La captura de un piloto clave significaba que las rutas de transporte del cártel se verían afectadas y que la presión sobre la estructura criminal aumentaría. Los interrogatorios con el Jando serían cruciales para obtener información sobre las operaciones del cártel y sus nexos con redes internacionales. En las horas siguientes, el ejército y la marina confirmaron el éxito del operativo en un comunicado oficial. No dieron muchos detalles, solo mencionaron que un objetivo prioritario había sido asegurado y que estaba bajo custodia. La prensa comenzó a especular sobre el impacto de su captura. ¿Se fracturaría el cártel con la caída de uno de sus operadores más importantes? ¿Habría represalias por parte de los grupos de seguridad del cártel? En esa prisión no importaba si era el piloto de confianza de Iván Archibaldo Guzmán. No importaba cuántos contactos tuviera ni cuántos favores debía al cártel en su nombre. Aquí era un prisionero más, y los guardias estaban ansiosos por recordárselo de la peor manera posible. El helicóptero que lo transportó aterrizó en la zona de máxima seguridad del penal. Afuera la noche era fría, pero el ambiente dentro de la prisión ardía con la expectativa de su llegada. Los custodios sabían perfectamente quién era y qué representaba. Algunos de ellos habían visto a sus compañeros caer en enfrentamientos con el cártel. Habían escuchado historias sobre cómo su avioneta había transportado sicarios y dinero, cómo había burlado a las autoridades una y otra vez. Ahora, después de tantos años operando en las sombras, lo tenían frente a ellos, desarmado, vulnerable, y no iban a dejar pasar la oportunidad de hacerle sentir todo el peso de la prisión desde el primer segundo. Apenas bajó del helicóptero, las órdenes fueron claras. Nadie le hablaría, nadie le explicaría nada. No había protocolo, no había formalidades, solo un camino directo a la brutalidad. Un guardia lo empujó con violencia antes de que pudiera dar su primer paso, haciéndolo trastabillar sobre el concreto. «¡Camina, perro!», le gruñó uno de los custodios. Antes de que pudiera reaccionar, sintió el primer golpe en la espalda. Fue seco, directo, como si le hubieran incrustado un bate de acero en la columna. Se dobló por el impacto, sintiendo cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Intentó recuperar el equilibrio, pero otro golpe en las costillas lo dejó sin respiración. Antes de que pudiera caer al suelo, lo sujetaron de los brazos y lo arrastraron con fuerza. Los pasillos del penal parecían estrecharse a su alrededor mientras los golpes seguían cayendo. Codazos en las costillas, puñetazos en la mandíbula, patadas en las piernas. No había oportunidad de defenderse, y ni siquiera de protestar. Cada intento de alzar la cabeza era recibido con un puñetazo aún más fuerte que lo hacía tambalearse. Su mente comenzó a nublarse, pero no podía permitirse perder el conocimiento. No aún. Lo llevaron a una pequeña sala de ingreso, donde lo despojaron de su ropa con una violencia innecesaria. Los guardias reían mientras los dejaban completamente desnudo frente a ellos, examinándolo como si fuera un animal acorralado. Uno de los custodios escupió en el suelo cerca de sus pies, mientras otro sacaba un par de guantes y lo sujetaba por el cuello. «¿Qué se siente estar aquí, cabrón?», le susurró al oído, antes de darle un rodillazo en el estómago que lo hizo caer de rodillas. El Jando no respondió. No tenía fuerzas para hacerlo. Sabía que cualquier palabra solo empeoraría su situación. Trató de mantenerse firme, de no demostrar miedo, pero su cuerpo hablaba por sí solo. Temblaba, su respiración era errática, y la sangre comenzaba a escurrir de su labio partido.
Los guardias no se detuvieron ahí. Trajeron una manguera y abrieron el agua helada sobre su cuerpo desnudo. El chorro golpeó su piel como un látigo de hielo, cortándole la respiración. Se estremeció intentando cubrirse con los brazos, pero fue inútil. La presión del agua lo hizo caer de espaldas, golpeándose la cabeza contra el suelo de cemento. «Para que se te baje lo pinche piloto de lujo», rió uno de los guardias mientras le lanzaban patadas en las costillas. El tiempo perdió sentido para él. Los golpes, la humillación, el frío, todo se mezclaba en una espiral de sufrimiento que parecía no tener fin. En algún momento le arrojaron un uniforme de prisión, un pantalón raído y una camisa vieja que olía a humedad y orina seca. No le dieron ropa interior ni zapatos. No le dijeron qué hacer. Solo lo tomaron de los brazos y lo arrastraron nuevamente a través de los pasillos oscuros del penal. ¿Será que los guardias le harán algo peor? Finalmente llegaron a su destino, un calabozo en el ala más olvidada de la prisión. Era un espacio pequeño, sin ventanas, sin nada más que un catre de cemento y un inodoro oxidado en una esquina. Antes de encerrarlo, los guardias decidieron darle una última lección. Lo levantaron entre varios y lo arrojaron con toda su fuerza contra la pared. Su cabeza golpeó el concreto con un sonido sordo y su cuerpo cayó pesadamente al suelo. Intentó moverse, pero la oscuridad se lo tragó antes de que pudiera hacer nada más. Cuando despertó, el dolor era insoportable. Su cuerpo entero era un campo de batalla. Cada músculo, cada hueso dolía. La sangre seca pegaba su rostro al suelo y su boca sabía a metal. Abrió los ojos y lentamente tratando de recordar dónde estaba. No tardó en darse cuenta. Seguía en el calabozo, solo, tirado como un pedazo de basura que nadie quería recoger. No sabía cuánto tiempo había pasado. La celda estaba en completo silencio, salvo por el sonido de goteras cayendo en algún punto del pasillo. Intentó moverse, pero el dolor lo paralizó. Su estómago rugía, pero no había comida. Su garganta estaba seca, pero no había agua. Solo existía él y su miseria. Las siguientes horas fueron un infierno. Nadie vino a verlo. Nadie le habló. Los guardias pasaban frente a su celda sin mirarlo siquiera. Era como si no existiera. Su mente comenzó a jugarle trucos. Escuchaba voces que no estaban ahí, sombras que se movían en la oscuridad. No sabía si estaba alucinando o si la prisión realmente lo estaba devorando. Finalmente alguien se acercó. La pequeña rendija de la puerta se abrió y un guardia le arrojó un plato de comida, pero no se lo entregó. Lo lanzó al suelo, haciendo que la miserable porción de frijoles y pan se mezclara con la suciedad del suelo. «Si tienes hambre, ya sabes qué hacer». El Jando cerró los ojos y respiró profundo. Sabía que su tormento apenas estaba comenzando. Sabía que cada día en esa prisión sería un castigo, una tortura diseñada para quebrarlo poco a poco. Pero lo que más le atormentaba no era el hambre, ni el dolor ni la soledad. Lo que más le aterrorizaba era la certeza de que en ese lugar nadie vendría por él, nadie intentaría rescatarlo, nadie movería un dedo para sacarlo de ese infierno. Cuando finalmente se rompió el silencio, la versión oficial fue tan seca como se esperaba. En una rueda de prensa organizada por la Secretaría de Seguridad, el director del penal apareció ante las cámaras con una expresión pétrea, acompañado por algunos mandos de la Guardia Nacional y la Sedena. Su mensaje fue claro y contundente. El interno Mauro Alejandro Núñez ha sido ingresado bajo el más estricto protocolo de seguridad. Su captura representa un golpe significativo contra las estructuras del narcotráfico en el país. En este penal no hay privilegios, no hay excepciones. Se aplicará la ley con el rigor que corresponde. El discurso era predecible, una línea institucional que intentaba dar la impresión de que la captura de El Jando había sido solo un paso más en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, fuera de las cámaras, algunos guardias comenzaron a filtrar detalles que el gobierno no estaba dispuesto a admitir en público. En entrevistas anónimas, varios custodios relataron con crudeza lo que había sucedido cuando el piloto de Iván Archibaldo Guzmán cruzó por primera vez las puertas de la prisión. Uno de ellos, con la voz distorsionada y el rostro oculto, habló para un medio nacional. «Sabíamos quién era, sabíamos lo que había hecho. Aquí no nos tragamos el cuento de que son solo operadores. Este tipo no es ningún santo. Él movía la droga, llevaba órdenes, aseguraba que todo siguiera funcionando. Cuando lo trajeron no íbamos a tratarlo como un preso más». Las versiones coincidían. Mauro Alejandro Núñez fue recibido con una brutalidad que había sido calculada de antemano. A diferencia de otros internos que ingresaban con el protocolo habitual de revisión y asignación de celda,
él fue sometido a un trato que tenía un objetivo claro: despojarlo de cualquier vestigio de poder o arrogancia que pudiera haber traído consigo. Otro guardia, con un tono más directo, explicó: no queríamos que entrara creyéndose un chingón. Aquí la ley la ponemos nosotros, no el cártel. Desde que bajó del helicóptero se le hizo sentir lo que es estar del otro lado. No fue nada personal, fue justicia. Los reporteros preguntaban insistentemente sobre lo que realmente había ocurrido esa primera noche. Si las versiones filtradas eran ciertas, Mauro Alejandro Núñez no solo había sido golpeado, sino que había sido sometido a una humillación sistemática que buscaba quebrarlo desde el primer momento. Uno de los custodios, en un audio filtrado, dejó entrever los detalles que el gobierno intentaba mantener en la sombra. Lo primero que hicimos fue dejarlo sin aire, un buen rodillazo en el estómago para que se doblara. Lo tiramos al suelo, lo arrastramos por el pasillo y le hicimos entender que aquí no era nadie. Lo bañamos con agua fría, lo obligamos a hacer flexiones hasta que no pudo más. No le dimos tregua. La prensa comenzó a recoger testimonios similares de otros trabajadores del penal, algunos con más matices, pero todos coincidiendo en un punto. Mauro Alejandro Núñez no había entrado caminando con la cabeza en alto. Había sido recibido como un prisionero más, pero con un nivel de violencia reservado solo para aquellos que representaban un peligro real para el sistema. Un periodista preguntó directamente a un funcionario penitenciario si era cierto que había sido arrojado en un calabozo sin comida ni agua durante los primeros días. La respuesta fue breve, pero reveladora. Los internos de alta peligrosidad son sometidos a medidas especiales de seguridad. No puedo dar más detalles. Para muchos, esa fue la confirmación de que las filtraciones no eran exageraciones. El Jando había sido sometido a un régimen de castigo silencioso, una forma de demostrarle que, a pesar de su pasado en la élite del narcotráfico, ahora solo era otro número en el sistema penitenciario. Los reporteros también intentaron obtener información sobre su estado de salud. Las imágenes filtradas de su rostro hinchado y con hematomas tras su ingreso al penal indicaban que había recibido un trato mucho más duro de lo que el gobierno admitía. Un guardia, hablando bajo condición de anonimato, lo explicó sin rodeos. Si lo ves ahora, no lo reconoces. Su cara estaba llena de moretones, tenía los labios rotos y caminaba como si le hubieran partido las costillas. No lo matamos porque no era el objetivo, pero sí lo hicimos entender que aquí no tiene escapatoria. Mientras tanto, los altos mandos del gobierno intentaban contener la narrativa. El secretario de Seguridad Nacional apareció en televisión para negar cualquier abuso de autoridad dentro del penal. Con un tono serio afirmó: las instituciones de seguridad operan bajo el marco de la ley. No hay tratos crueles ni inhumanos. Todo interno recibe el trato que corresponde según el reglamento penitenciario. Pero la versión oficial no bastó para acallar las especulaciones. Los periodistas seguían indagando, buscando más testimonios entre el personal del penal. Algunos exguardias que habían trabajado en operativos similares explicaban en entrevistas cómo el sistema carcelario mexicano manejaba a los internos de alta peligrosidad. No es solo el Jando, comentó un exfuncionario penitenciario en un programa de radio. A todos los que llegan con un historial de cártel los reciben igual. Primero los destrozan físicamente, luego los aíslan, los dejan en un calabozo hasta que entienden que aquí no tienen poder. No hay excepciones. Mientras tanto, las filtraciones no dejaban de llegar. Un custodio reveló que en los días posteriores a su ingreso, Mauro Alejandro Núñez apenas había probado bocado. La comida que le arrojaban al suelo muchas veces terminaba mezclada con la suciedad de la celda, y cuando se atrevía a comerla lo hacían a golpes solo para recordarle que no tenía derechos. Para la prensa, el caso se convirtió en un símbolo del brutal tratamiento que recibían los internos ligados al crimen organizado. Para otros era un castigo justo para alguien que había contribuido directamente a la expansión del narcotráfico. En los días siguientes, las declaraciones de los guardias se volvieron aún más crudas. Si por nosotros fueran, no vería la luz del sol nunca más, dijo uno de ellos en una grabación filtrada. A este cabrón no le tenemos lástima. ¿Sabes cuántas familias han sido destruidas por el veneno que transportaba? Que se pudra en esa celda. La prisión no era un sitio para redención. Era un lugar para romper a los hombres, para dejarlos en ruinas hasta que no quedara nada de ellos. Y si alguien merecía ser quebrado, era ese cabrón, el Jando, el piloto de Iván Archibaldo Guzmán, un maldito traficante de veneno. Mientras caminaba por los pasillos del penal, los otros guardias lo observaban en silencio. Algunos lo aprobaban, otros simplemente se mantenían al margen. Sabían que era un hombre peligroso en su propio derecho, alguien que no pedía permiso para hacer lo que quería. Su destino ya estaba marcado.
Si alguien de más arriba decidía que se había pasado de la raya al hablar con la prensa, lo harían desaparecer en cualquier momento. Pero hasta entonces aún tenía poder, y antes de que eso pasara tenía un asunto que atender. Su destino era el calabozo de aislamiento donde habían dejado a Mauro Alejandro Núñez, un espacio reducido, sin ventanas, con un olor permanente a orina y moho. No había luz, solo un par de rendijas por donde apenas se filtraba el resplandor mortecino del pasillo. No había cama, solo un catre de cemento que nadie se molestaba en usar. El Jando llevaba días ahí, días sin ver la luz del sol, sin comer más que sobras lanzadas al suelo y sin hablar con nadie. Sabía que lo estaban castigando, sabía que esto no era solo una prisión, era un purgatorio al que nunca se adaptaría. Cuando la puerta del calabozo se abrió con un chirrido de metal oxidado, Mauro no levantó la cabeza de inmediato. Su cuerpo estaba entumecido. Su mente apenas era capaz de registrar el mundo exterior después de tantos días de encierro y penumbra. Pero el sonido de las botas pesadas sobre el suelo le hizo levantar la vista. Y entonces lo vio. El guardia entró sin decir nada. No traía su macana ni su radio. No los necesitaba. Lo único que tenía era su odio. Un odio acumulado durante años. Un odio que en ese momento tenía un solo objetivo: él. Mauro intentó incorporarse, pero no fue lo suficientemente rápido. El primer golpe lo tomó por sorpresa. Una patada brutal en el costado que lo hizo caer de lado sobre el suelo sucio. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que otra patada se estrellara contra su abdomen, haciéndolo jadear de dolor. ¿Crees que me importa lo que digan allá afuera?, escupió el guardia mientras le lanzaba otra patada, esta vez directo al rostro. El Jando sintió el sabor de la sangre llenarle la boca. Su mejilla golpeó el concreto con un impacto seco, y su visión se nubló por un instante. Pero el guardia no había terminado. Lo agarró del cuello de la camisa y lo arrastró por el suelo como si fuera un trapo viejo, levantándolo lo suficiente como para mirarlo a los ojos. ¿Sabes qué dijeron en la tele?, le preguntó, pero no esperaba respuesta. Lo soltó con brusquedad, dejándolo caer de nuevo. Que te están tratando mal aquí, que te golpeamos, que te dejamos sin comida. Una risa seca escapó de su garganta. ¿Eso es lo que piensan? Pobre cabrón, no saben lo que es realmente el infierno. ¿Hasta dónde podrán llegar? ¿Será que lo quieren mandar al otro mundo? ¿Tú qué opinas? Déjanos saber tu opinión. El siguiente golpe fue directo al estómago. Mauro sintió cómo sus músculos se contraían por el dolor, cómo su cuerpo se retorcía involuntariamente, pero el guardia no se detuvo. Lo pateó en las piernas, en la espalda, en las costillas. Cada golpe era un mensaje, un recordatorio de que no importaba quién había sido antes de cruzar esas puertas. Aquí dentro no era nada. Cuando por fin se detuvo, Mauro yacía en el suelo como un muñeco roto. Su respiración era superficial, entrecortada. Intentó mover los dedos, pero todo su cuerpo le dolía. La sangre que le escurría del labio partido goteaba sobre el suelo. Sentía su ojo hinchándose, su costado ardiendo. Pero el peor dolor no era físico. Era la certeza de que esto no terminaría ahí. El guardia se agachó junto a él, tomando su rostro entre sus dedos ensangrentados y forzándolo a mirarlo a los ojos. «Escúchame bien, cabrón», susurró, su voz goteando veneno. «Te vas a pudrir en esta cárcel. No hay salida para ti. Nadie va a venir a buscarte. Nadie va a negociar por ti. Nadie va a mover un dedo para sacarte de aquí». Mauro intentó apartar la mirada, pero el guardia apretó su mandíbula con más fuerza. «Vas a morir en esta celda», continuó. «Y cuando lo hagas, ni siquiera van a sacar tu cuerpo rápido. Te van a dejar aquí hasta que apestes, hasta que los demás internos empiecen a quejarse del olor. ¿Eso es lo que querías? ¿Convertirte en otro muerto más en este puto sistema?» El Jando no respondió. No podía. Su garganta estaba seca, su mente nublada por el dolor y la humillación. No había nada que pudiera decir, nada que pudiera hacer. Había sido golpeado antes, había sido humillado antes, pero esta vez era diferente. Esta vez sintió el peso de la desesperanza como nunca antes. El guardia lo soltó con desprecio y se puso de pie. Lo miró por última vez antes de escupir el suelo, justo al lado de su rostro ensangrentado. «Bienvenido a tu buena vida, cabrón». Sin más, salió de la celda, dejando la puerta cerrarse de golpe tras él. Mauro se quedó ahí, tirado en el suelo, sintiendo cómo el dolor lo envolvía, cómo la oscuridad de la celda se tragaba su último rastro de dignidad.
Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.